Hermanos y familia en Cristo y toda persona que nos escuche. Bueno, pues yo soy Marco Antonio Reyes, pastor Marco Antonio Reyes, y bueno, hoy creo que hoy y siempre es importante estar recordando lo que la palabra nos dice, ¿no? Que estar muy atentos y hoy que estamos celebrando en estos tiempos el Festival de la Biblia. En muchos lados, si no es mundialmente, se celebra en agosto, se le da una celebración especial un mes. Pero creo que la palabra de Dios siempre tiene que estar vigente en nuestra vida, ¿verdad? Y más cuando ya conocemos de la palabra. Entonces, bueno, yo quiero comenzar esa reflexión y le doy gracias a Tucac por este espacio. Gracias a mi hermano José Luis. Y bueno, gracias por permitirme ese tiempo. Bueno, hoy vamos a ver, bueno, vamos a dar una rápida oración para que Dios nos permita que nos ayude, ¿verdad? Señor Dios Poderoso, gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú primeramente nos das de vivir. Reconocemos, Señor, que todo es por gracia tuya, Señor. Gracias, Dios, por darnos la vida. Gracias por darnos lo necesario, Señor, el alimento, el techo, todo, Señor. Te pedimos, Dios, te pido, Señor, que en este espacio breve de tiempo me permita, Señor, pues analizar un poco, Señor, reflexionar yo primero y a mis amigos, hermanos, familia, quien nos sintonice, acerca de la gran importancia que tiene la palabra en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias del precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, titulé este espacio como la importancia de la palabra en nuestra vida y creemos ciegamente y por fe que la palabra es trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Desde que Dios permitió que nosotros conociéramos de su palabra, creo que debemos ir avanzando, ¿no? Y recordemos, quiero citar una cita, como el Señor Jesucristo dice la palabra en el libro de Marcos 1:15, rápidamente quiero dar citas rápidas para que podamos de alguna manera analizarlo y poder transportarlo en nuestra vida diaria. El libro de Marcos 1:15 dice, Jesús dice... dije, bueno, voy a empezar desde el 14, ¿les parece? Dice, Jesús príncipe de su ministerio. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué evangelio? El de salvación. En el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creen en el evangelio. La condición para poder ser prácticamente salvos es arrepentirnos y creer. Creer que Dios mismo, hecho hombre, Jesucristo mismo, vino a darnos esa vida, ¿no? A través de su sangre, de su sacrificio, de su sangre. Entonces dice, arrepentíos, volver de los malos caminos que hayamos practicado antes de conocerle y creer, tener fe. ¿Sí? Entonces, ese es como empieza el Señor Jesús y creo que es una de las bases y columnas del cristianismo, ¿no? El creer y arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Por qué? Porque la gente, si no se arrepiente, prácticamente no va a pasar ese proceso de recibir ese acercamiento del reino que dijo Cristo. Cuando dice Cristo, el reino de Dios es acercado, quiere decir que la oportunidad de salvarse está más cercana que nunca, o sea, que en cualquier circunstancia que hayamos tenido, ¿sí? Entonces, la gran importancia de la palabra en nuestra vida es esa, que Dios, aún siendo pecadores, se fijó en nosotros, no siendo prácticamente merecedores de su gracia, porque la salvación es por gracia, ¿verdad? Quiero citar también lo que dice Efesios 1:13. El libro de Efesios 1:13 nos menciona también una parte muy medular que debemos tener consciente siempre en nuestra mente, que los voy a leer rápidamente. Y creo que aquí descansamos una parte de nuestro análisis, de nuestro pequeño análisis por el tiempo, que dice así. Dice, en él, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Aquí nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Trasladémonos a lo que dice Marcos 1:15. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio. Dice, una vez en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Viene otra parte. Primero, oímos el evangelio de la salvación.
Y dice, y habiendo creído, porque muchas veces la gente, o a veces, o tal vez nos haya pasado antes de conocer al Señor ya de una manera más amplia, oímos, pero no habíamos creído. Y creer, ¿qué quiere decir? Creer quiere decir tener la certeza de que en Él. Pues creer quiere decir tener fe. Sí, cuando hablamos de creer, es tener fe. Entonces, una vez oído y creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La condición antes llega la palabra a nuestra vida, oímos esa palabra, creemos en ese evangelio, palabra que nos dice que solo por Cristo hay salvación, solo por Cristo podemos ser librados de una condenación eterna, y una vez con esa fe somos sellados. El Espíritu Santo llega a la vida, y entonces el Espíritu Santo lo que hace es seguir en nuestra vida ese proceso de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento en Él. Nosotros sabemos que la vida diaria, la vida misma, las circunstancias de esa sociedad va a querer hacer que nos desviemos siempre de la palabra. Siempre, siempre. Entonces tendremos que ser gente madura, gente, incluso cuando compartimos a la gente, creo que hay que darle un evangelio centrado en la realidad, ¿no? Que batallamos con ciertas cosas en la sociedad. Simplemente hoy en día hay que aprender cualquier medio de comunicación y nos damos cuenta que la mayor parte va en contra de lo que plantea la palabra de Dios, pero creo que tenemos que ser gente madura que viva en la etapa de esta sociedad como debe ser, ¿no? Cristo dijo, no te pido que los quites de ese mundo, sino que los libres de él. Y cuando dice los libres de él, quiere decir de la injerencia que tiene la sociedad hoy en día prácticamente en todo, ¿no? Bueno, entonces, también sabemos que eh, tenemos en nuestras manos más cerca de lo que parece ser, lo que dice segunda de Pedro 1:19. Vamos a leer rápidamente qué dice. Lo que estoy haciendo con estos versículos es como plantear bases que ya debemos de saber todos los que conocemos, la gente nueva, la gente que va integrándose al conocimiento. Creo que debemos darles la necesidad, o presentar la necesidad o lo que nos conviene, la conveniencia que tenemos cada uno de nosotros para conocer de la palabra de Dios y acercarnos a él, ¿verdad? La palabra dice en segunda de Pedro 1:19, dice así. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué palabra profética está hablando? Todos lo sabemos, de la palabra escrita, la palabra que ya dejó Dios a través de su Espíritu Santo y que fue inspiración para los grandes hombres de Dios que plasmaron esas palabras de parte del Dios mismo. Entonces, todo lo que estamos hablando ahorita es que la palabra debe ser importante en la vida de cada uno. Sin ser seres muy, bueno, yo lo llamo cuadrados, ¿no? Sino seres normales, gente que expresa a la demás gente a quién está en su vida, ¿verdad? Entonces, la gran importancia de que nos da Dios, que nos da la palabra de esa es que conociendo a Dios podemos compartir, o podemos realmente dar una palabra correcta y exacta a la gente que lo requiere, a la gente que por gracia de Dios nos pone en el camino, y que la necesidad es mucha. Así como tú y como yo tuvimos necesidad de que Dios nos rescatara algún día, sí hay mucha gente. Entonces, y yo quiero hacer énfasis también un poquito en lo que dice el libro de Lucas 13:24. Rápidamente dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta palabra, cuando yo la leí y la analicé un poquito más, me empezó a dar vueltas en mi cabeza, porque ese versículo en donde el Señor dice, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, encierra un gran conocimiento, porque nos podemos preguntar en esta primera parte del versículo, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes son esas personas a las que dice que muchos procuran entrar y no podrán? Está hablando ciertamente de la gente que se esfuerza, de la gente que acude, de los que procuran entrar vamos a
poner énfasis primero cuando dice, ¿quiénes son las personas que procuran entrar y no van a poder? Los que procuran entrar son las personas bueno, mejor primero vamos a ver a las que no quieren, los que no procuran entrar, ¿verdad? Son las personas que no se acercan a una iglesia ni van a un templo, como ustedes quieren llamar una iglesia, un lugar de reunión, ni buscan a Dios, ni nada relacionado con la palabra. La gente que no procura entrar es la gente que evidencia claramente que ningún interés tiene por la salvación de su alma. Por más de que le diga a la gente, oye, mira, acércate. Dice, no, gracias. Creo que Dios no existe. Creo que la gente es hipócrita. Yo conozco personas así, o sea, que ponen mil pretextos, ¿no? Entonces, esas gentes son las que menciona aquí la palabra que muchos, los que no procuran entrar, ¿sí? Los que no procuran hacer nada. Bueno, pero vamos a ver ahora quiénes son los que sí procuran entrar. Ya nos quedó claro que la gente que no procura entrar son los que no quieren nada, ¿sí? Pero quiénes son esos, a mí lo que más importa, como que más me brincó un poco en la cabeza es quiénes son los que procuran entrar. Le voy a dar una pequeña lista de los que, de acuerdo al análisis, nos arrojó quiénes son los que procuran entrar. Lo que dice la palabra de Dios en el libro ¿qué dijimos? Lucas 13:24, ¿sí? Muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a ver quiénes son los que procuran entrar. Los que procuran entrar en esa salvación, obviamente, son aquellos que domingo a domingo o cada lugar de reunión asisten a reuniones, a la iglesia, a estudios, que cantan, oran, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que procuran entrar en el reino. Pero si nos vamos leyendo un poquito más el pasaje, nos damos cuenta de que tal vez no estén entendiendo, ¿no? Y eso, ojo, quiero hacer una aclaración. Mucha gente procura entrar, pero tal vez no haya tenido, no tenga bien definido cuál es el propósito, ¿no? Más allá de un activismo religioso o un activismo de la iglesia, que voy, barro, etcétera, etcétera. Lo más importante es saber que esa salvación fue radicalmente dada por su sangre preciosa del Señor y fue para que nuestra vida cambiara, para que lo que primero que reflejemos sea lo más íntimo que tenemos, que es la familia, la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que vale la pena diariamente recordar la gran importancia de la palabra de Dios que tiene en nuestra vida, ¿sí? Más allá de que seamos buenos hermanos, buenas personas que siempre asisten, que siempre apoyan, que siempre están al pendiente de lo que necesita la gente en la iglesia o en el templo, como lo quieran llamar, ¿no? De eso, la primera línea de defensa ante la sociedad o ante las ideas que surgen todavía más penetrantes hoy en día es la familia, ¿no? Lo más cortito, ¿ah? Entonces, creo que Dios nos dejó, como dicen, en segunda de Pedro, la palabra profética más eficaz, la que no falla, la que si la ponemos mm, por práctica o que si extraemos la exégesis o el conocimiento o el propósito real de cada versículo, cada palabra, nos puede redituar beneficios para nosotros. A final de cuentas, creo que el primer beneficiado somos nosotros, tú y yo, nuestras familias, ¿no? Cuando lo aplicamos. Y creo que este mes de la Biblia, pues que se le conoce, creo que es digno de alentar a la gente que está trabajando en ella, a mis hermanos, a los pastores que están procurando dar mensajes correctos, que la gente conozca, que la gente vea, que la necesidad que tiene cada uno de las personas que se acerquen, de los congregantes que van empezando, incluso de la gente que ya tiene tiempo, de que la palabra es para siempre, la palabra debe ser difundida y yo les extiendo un reconocimiento, palabras de aliento que no desmayemos, ¿no? A quienes se están encargando en este mes de propagar ese mensaje y incluso históricamente dar a conocer que la palabra de Dios o la Biblia, las escrituras, se pueden comprobar arqueológica, histórica, antropológicamente, son de bendición. Yo los quiero em, seguir, seguir, nos queremos seguir proponiendo, ¿no? ¿Verdad? Que cuando Dios permita que hablemos de su palabra, lo hagamos de una manera
lo mejor posible, con un mensaje lo más correcto y que no desmayemos, que prosigamos adelante. Y como aquí lo dice el Señor Jesús, la base es el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y procurar que pues nuestra familia, la gente que nos rodea, vea primeramente en nosotros ese testimonio, esa parte viva de la palabra, ¿no? Que no nomás se quede en lo escrito, que no nomás se quede en los logos, sino que se haga, como se le conoce, rema en la palabra, en la vida de nosotros, que con tal vez detalles pequeños sepamos difundir ese propósito de Dios que ha puesto en nuestra vida, porque al final de cuentas, Jesucristo lo dijo, dice, les conviene que yo me vaya, pero no los dejo huérfanos, les voy a dejar a alguien consolador, alguien que consuela, que dirige, que instruye, sí, alguien que siempre nos da la guía para poder resolver las situaciones por más difíciles que sean y irnos plasmando de la mejor manera en la vida diaria, ¿no? El libro de Juan 16:33 nos habla claramente lo que dijo Jesús, dijo que en el mundo tendremos aflicciones y que las aflicciones es traducido problemas, dificultades, enfermedades, carencias a veces, pero él lo dijo claramente, pero no desmayen, pero no teman porque pues él está con nosotros. Lo voy a leer para que no distorsionemos la palabra. Juan 16:33, lo voy a ver rápidamente para que podamos aterrizarlo eh, pues de una manera más concreta, ¿sí? Permítanme. A ver, aquí lo tenemos ahorita, ¿sí? Pero lo esencial es eso, ¿no? Que nosotros podamos, podamos estar prevenidos y alertados de lo que Dios nos previene que vamos a pasar, ¿verdad? Dice, es Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Ya estaba yo dando una interpretación más personal, ¿no? Pero bueno, traducido a esto, lo que el Señor nos dice, que vamos a tener aflicciones, problemas, situaciones difíciles, pero que en Él tengamos paz. La paz que en el libro de Gálatas 5:22 nos describe que es una parte parte del fruto del Espíritu, que es una de ellas es paz, ¿no? Entonces, podemos tener aflicciones, pero que confiemos en Él. Y cuando vemos que confiar en Él quiere decir creer, tener fe en que aunque pasemos situaciones difíciles, Dios está al tanto siempre. Y a veces, pues, pensamos que todo se puede resolver como nosotros pensamos, pero Dios tiene sus tiempos, ¿no? Al final de cuentas, Dios siempre tiene el control y bueno, esencialmente yo creo que no tenemos que desmayar, tenemos que seguir adelante buscando el que la mayor parte de la gente conozca. Eh, Gracias por la oportunidad en este tiempo de que me hayan permitido hablar, aunque sean unas palabras breves. Yo los felicito y espero que no se desmayen en la misión que Dios ha puesto, en la gran comisión que Dios ha puesto. Pues estamos tratando pues, de seguir adelante, ¿verdad? Entonces, pues, más que nada, Dios los bendiga, cuídense mucho y estamos al pendiente. Y bueno, si más adelante podemos eh, coincidir algo así, pues sería fabuloso, ¿verdad? Nuevamente le digo a mi hermano José Luis Baltaro, gracias por la oportunidad que me dio de decir algunas palabras, de expresar algunas situaciones que hemos aprendido, que hemos entendido y que pues nunca vamos a dejar de aprender, porque la palabra es inmensamente rica en enseñanzas, en bases para que podamos seguir adelante y realmente mm, valorar esa gran salvación que nos dio por gracia, ¿verdad? Y bueno, pues les agradezco mucho, Dios los bendiga mucho y pues nos vemos en la próxima, ¿verdad?